Muy buenos días, Dios les bendiga y les guarde esta mañana en el nombre de Jesús. Darle la bienvenida a nuestro devocional matutino Maranata. Su pastor y amigo Carlos Albeiro Criollo desde Armero, Guayabal, una iglesia que sigue creciendo, sigue amando y sigue atrayendo. Les saludo desde el norte del Tolima. Libro de Mateo. Vamos a oír hoy al libro de Mateo, capítulo 17. Versículo número 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Le hago una pregunta. ¿Qué tan cerca está de Jesús? ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Cuando uno le gusta o le agrada y quiere estar donde un amigo, busca los medios y uno busca la forma, la manera de poder visitarle cuando uno puede llegar a esa casa o encontrarse con ese amigo o ese ser querido, sea su mamá, su papá. Uno se siente muy contento después de haber viajado quizás en algunos casos 48 horas, en otros casos hasta días de camino, porque hay lugares en que hay que dejar el transporte fluvial o quizás bus y coger a pie o a caballo. Pero cuando uno va llegando a esa casa, a ese lugar, a esa finca, a encontrarse con ese ser querido, el corazón se le acelera, siente uno muchas cosas. Y a veces le preguntan, ¿y usted por qué viaja tan lejos? En el caso de nosotros son 15 horas en un carro. ¿Y por qué? Porque allá tenemos nuestra familia, porque allá están los seres que uno quiere. Aunque pues gracias al Señor tengo mi esposa, mis hijas aquí, o 2 de mis hijas y a mi madre. Pero también nosotros nos sentimos muy contentos porque podemos abrazar a nuestra abuela, a mis tíos, primos, en fin, sobrinos, mis hermanos. Y eso le produce a uno una satisfacción muy agradable. Uno puede mirar en la palabra del Señor que aquí hay 12 discípulos. ¿Quién los escogió? El Señor. Yo quiero decirle una cosa y le enseño en el nombre de Jesús. Para el que tiene oído, oiga. Uno es el llamado que Dios hace para salvación y otro es el llamado que Dios hace para el servicio ministerial. Si usted tiene ese llamado, usted no va a sentir carga ni presión, sino satisfacción de servir a los demás. El Señor escogió los 12 discípulos conforme Él quiso. Los capacitó durante 3 años y medio. Cómo vivían, cómo comían, cómo dormían. Deberían recorrer calles polvorientas en Israel. En múltiples ocasiones lo vieron hacer toda clase de milagros y les terminó cerrando y diciendo, y cosas mayores que estas haréis. Él les mostró a través de los prodigios, a través de las sanidades, a través de la multiplicación de panes, peces, de las pescas que hacía. A Jesús no le gustan las pescas pequeñas, a él le gustan las pescas grandes, donde yo pueda llamar a otro barco que me ayude. Ellos, los 12, permanecían con el Señor. Ellos no estaban cerca de Jesús por de pronto alguna economía, sino que habían dejado sus trabajos, sus familias, y ahora estaban 24/7 con el Señor. Estaban cerca de Jesús, estaban allí muy, muy cerca del Maestro. Un día, Judas, que era el que lo traicionó, el que robaba, hipócritamente le dio un beso, pero no le dio un beso de bienvenida ni de alegría, sino le dio un beso hipócritamente para venderlo. De los 12, había un anillo o un círculo, o como le dijeran los muchachos, una rosca más cercana del Señor.
¿Por qué lo llama así, pastor? Sencillo. 3 estaban más cerca, eran los más inmediatos. Ellos eran los que tenían momentos especiales. Y el Señor tenía una selección con ellos porque ellos habían aprendido a hacer diferencia de los 9. El día que el Señor Jesucristo subió al monte, iban los 12. Pero Él invitó de los 12 a Pedro, a Jacobo y a Juan a subir al monte. Los otros 9 se quedaron en la parte del valle y allí se quedaron resolviendo una necesidad. Un padre de familia estaba atribulado porque su hijo estaba endemoniado y 9 de sus discípulos no pudieron expulsar un solo demonio. No pudieron. Pedro, Jacobo y Juan estaban cerca del Señor y entre tanto que en una cara de la moneda estaban peleando con un demonio 9, 3 estaban del otro lado viendo la gloria de Dios. Es decir, que lo vieron en su esplendor. Sus vestidos se hicieron resplandecientes, blancos, como ningún lavador pudiera convertirlos de esa manera. Su rostro brillaba como el sol al mediodía. ¿Y sabe qué me agrada a mí? Me agrada que el Señor mandó llamar a unos amigos, porque los amigos del Señor, Él los manda a llamar donde quiera que estén. Y mandó llamar a Moisés. Moisés representa ese caudillo, ese líder que empezaba a Israel la ley, pero también mandó llamar a Elías. Elías representa a los profetas mayores, el profeta mesiánico. Y empezaron los 3 a charlar. De ahí la importancia, mi hermano, de orar. Vamos a entrar nuevamente en acción, en ayuno, pidiendo la misericordia de Dios y pidiendo que Dios derrame de su presencia en el evento que vamos a tener. Queremos que el Espíritu Santo tome la iglesia. Alguien me dirá, ¿y más? Sí, más. Dios nos ha bendecido unas experiencias muy bonitas, pero queremos que todos seamos llenos del Espíritu Santo. No sé si usted pueda decirme amén a eso. La Biblia me muestra que ellos 3 vieron la gloria de Dios. Yo quiero hacerle una invitación esta mañana. En el nombre de Jesús se lo digo. Venga al culto, doble sus rodillas en su casa, pero antes de ofrecer la oración como una ofrenda, yo le invito para que perdone como la oración maestra, así como también nosotros perdonamos. Si tú perdonas, Dios te perdonará y esa oración no tendrá estorbo. Pero si tú no perdonas, esa oración no pasará del techo. Judas tuvo la oportunidad de estar cerca de Jesús y no lo hizo. Perdió 3 años y medio de su vida. Perdió hasta su alma porque estaba con Jesús, pero no estaba cerca de Él. Vivía retirado a miles de kilómetros de distancia porque su corazón lo tenía en otro lado, en la avaricia, en la ambición. Por eso fue capaz de venderlo por unas miserables monedas. Tú lo estás vendiendo, ¿por qué? ¿Por qué lo estás cambiando? ¿Por qué quieres desviar tu mirada? ¿A dónde vas lejos de Dios? Yo te invito esta mañana, acércate al Maestro, que con amor te está llamando. Dios te guarde y te bendiga.